Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. En cuanto a misterios de la humanidad se refiere, no cabe duda que las antiguas civilizaciones se encargaron de dejar suficientes enigmas por resolver. La crudeza detrás de aquello que no ha sido descifrado es quizá uno de los obstáculos que la historia encuentra cuando se topa con este tipo de fenómenos ancestrales. Sin embargo, el miedo de ir más allá de lo que se ve a simple vista y de descubrir la verdad detrás de las civilizaciones que nos precedieron nos han impedido que científicos especializados, historiadores, arqueólogos y personas apasionadas por estos misterios pretendan reconstruir paso a paso las prácticas sociales y culturales de las antiguas civilizaciones a través de las pistas gigantescas que ellos mismos le heredaron a la humanidad. Las civilizaciones e imperios antiguos marcaron un antes y un después en la historia por sus múltiples avances en los diferentes campos y por su indiscutible conocimiento altamente desarrollado para la época. Sus habilidades sociales, culturales y científicas han sido fundamentales para comprender poco a poco la manera en que vivían. Mediante el estudio de maravillas arquitectónicas, piezas arqueológicas y expresiones artísticas distribuidas por todo el mundo, la sociedad actual ha podido acercarse más a la verdad detrás de su origen y quizá a la revelación que traerá consigo una conexión con otros mundos. Estos hallazgos arqueológicos son el indicio de que los imperios antiguos, presuntamente, tuvieron una especie de mano amiga, con los conocimientos necesarios para orientar sus prácticas sociales de una manera adelantada a la época. Como muestra de esto, se encuentran entre muchos otros descubrimientos las líneas de Nazca en Perú. ¿Qué son las líneas de Nazca y por qué representan un misterio y al mismo tiempo un vestigio de luz para la humanidad? Pues bien, ubicadas en el desierto de Nazca entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, en Perú, existen unos geoglifos de gran tamaño trazados sobre la tierra del desierto, los cuales se caracterizan por unas imponentes formas, hechas de un solo trazo y con una precisión que no parece humana. Estos históricos trazos se le atribuyen a la civilización Nazca y se deduce que fueron creados entre los años 550 y 650 después de Cristo. Pero la razón por la cual se originaron aún es un misterio. Sin embargo, al revelar algunas cuestiones sobre la civilización que la diseñó, se pueden abordar diversas teorías acerca de su construcción, el origen y la razón por la cual esta comunidad ancestral llevó a dimensiones colosales el arte rupestre. El descubrimiento de la cultura Nazca se debe al arqueólogo alemán Federico Max Uhle, quien identificó el origen, las tipologías de las edades y aportó a la reconstrucción histórica de la organización social y política de esta antigua civilización. Según sus investigaciones, los Nazca fueron una cultura que se originó en el 200 a.C., precedida por la cultura Paracas que vivió entre el 800 y 200 a.C. en el mismo territorio. Ambas eran culturas militares, así que los Nazca heredaron sus tradiciones, técnicas de agricultura y organización de los Paracas. En el caso de la estructura social, se caracterizaban por no tener un gobierno unificado. El poder circulaba entre los sacerdotes y los dirigentes militares, quienes poseían la mayor cantidad de tierras. Tenían la capacidad de organizar el trabajo, así como de dirigir los actos ceremoniales, y vivían en estructuras piramidales dignas de su poder. En un segundo momento, a servicio de los dirigentes estaban los artesanos, entre ellos los ceramistas, arquitectos, tejedores, astrólogos, músicos y soldados, quienes vivían en pequeñas ciudades y en centros ceremoniales como el Cahuachi. En última posición,
estaban los agricultores y los pescadores. Los agricultores ocupaban los valles fértiles, vivían en chozas abiertas de paja situadas fuera de la superficie cultivada y se agrupaban en aldeas en torno a una pirámide que se representaba la figura de un templo religioso. Tras estas aclaraciones, referentes a las dinámicas sociales, los expertos han acordado que existen 3 fases diferentes en el desarrollo cultural de la civilización. La primera fase se nombró el Nazca temprano, entre el 10 a.C. y el 300 después de Cristo. El Nazca medio, entre el 300 y el 400 después de Cristo, y finalmente Nazca tardío, entre el 450 y el 700 después de Cristo. Durante todos estos periodos, la civilización labró un carácter expansionista, razón por la cual el territorio llegó a abarcar una gran parte del territorio peruano. Hasta su decadencia en el siglo VII después de Cristo, aumentaron sus contactos con la zona andina, llegando inclusive hasta las zonas altas de Ayacucho. Esta expansión tuvo especial importancia en la formación de la cultura wari. Ahora bien, con respecto a sus creencias, los nazcas eran una cultura politeísta, es decir, adoraban a diversos dioses a quienes representan mediante elementos de la naturaleza, como por ejemplo el dios del mar, de la tierra, del cielo y del agua. Si bien se sabe muy poco de sus prácticas porque no fueron una civilización que se dedicara a la preservación de su historicidad mediante el desarrollo cultural, sino a la expansión del territorio con fines militares, una de las teorías en torno a las líneas de Nazca hace referencia a que estas figuras en el desierto son un indicio de los rituales o las representaciones de los dioses, puesto que en ellas se pueden observar figuras de seres antropomorfos y zoomorfos que, según algunas piezas arqueológicas encontradas en la región, pueden responder a rituales de esta cultura. El acercamiento a las diferentes teorías que rodean las líneas de Nazca se debe principalmente a los aportes de la arqueóloga alemana Maria Reiche, quien junto a su colega estadounidense Paul Kosok impulsó el estudio, la conservación de las formas y de sus mensajes ancestrales luego de que en 1927 aparecieran los primeros estudios en la zona por parte de los arqueólogos peruanos Toribio Mejía Shepe, Julio C. Tello y Alfred Kroeber. No obstante, aunque fueron ellos los que descubrieron las líneas, no estaban interesados en revelar los secretos en torno a estas misteriosas figuras. Por lo tanto, no fue sino hasta los primeros vuelos comerciales cuando se dirigió la atención a este conjunto de dibujos kilométricos en el desierto de Nazca y Palpa. Las posibilidades de sobrevolar espacios y vislumbrar desde las alturas aquellas maravillas trajo consigo que Paul Kosok, junto a su colega Maria Reiche, en el año 1940, se encargaran de develar los misterios o siquiera de desempolvar la historia detrás de las misteriosas líneas. Los avances que realizaron en conjunto y luego María por sí sola, después del fallecimiento de Kosok, permitieron que ahora no solo existan más datos acerca de las líneas de Nazca, sino también que la comunidad científica de todo el mundo girara la vista hacia Latinoamérica y sus secretos ancestrales. A partir de los estudios de Kosok y Reiche se logró precisar varios aspectos con relación a las líneas de Nazca, aunque muchos otros siguen intrigando al mundo. En cuanto a su origen, son múltiples las teorías que pretenden responder a la gran pregunta. Sin embargo, a medida que se realizan los estudios y las exploraciones al territorio, sigue creciendo la incertidumbre, porque más allá de los rituales de la época, que no son en absoluto la única respuesta a su origen, las demás teorías no se han podido comprobar. Desde ser consideradas una pista de aterrizaje primitiva hasta señales para comunicarse con especies alienígenas, las líneas de Nazca guardan un misterio inquietante. Son más de 450 kilómetros cuadrados cubiertos de líneas, las cuales pueden variar entre los 40 y los 210 centímetros de ancho. Del mismo modo, la longitud de cada línea depende de la imagen. Por tal motivo, puede haber trazos con líneas de hasta 300 metros y con profundidades que van desde hendiduras superficiales hasta zanjas de 15 metros de profundidad. Definitivamente, son todo un logro matemático, la precisión de los trazos.
La perfección de los ángulos y el resultado que parece obedecer a una geometría compleja soportan finalmente la decisión de la UNESCO de declararlas Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que a través de las leyes de protección es posible investigar los grandes secretos de las civilizaciones primitivas y el origen de su enorme conocimiento sin afectar el territorio. Con relación a los geoglifos que allí se encuentran, existe una gran variedad de figuras de las cuales se tuvo información gracias a las fotografías tomadas por el Servicio Aerofotográfico Nacional en los años 40. Las figuras más comunes son las que obedecen a formas geométricas o líneas que en un primer momento parecían no tener un significado, pues iniciaban en un sin lugar y se dirigen a todas las direcciones posibles cruzándose entre sí. Este ideal se fracturó gracias a la teoría de Kosok, quien vio en las líneas de Nazca el libro de astronomía más grande del mundo. Por lo tanto, más adelante se descubre que algunas de ellas apuntan a hitos astronómicos como solsticios o equinoccios y tratan el recorrido de los astros con el fin de predecir las estaciones para las tareas agrícolas y las celebraciones. De hecho, esto se comprobó gracias a que los investigadores lograron deducir el punto de inicio de muchas líneas y vislumbrar un fenómeno maravilloso que confirmaba esta teoría. Reunidos en este lugar, observaron la puesta de sol un 21 de junio, día exacto del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Este acontecimiento sostuvo la teoría de que una de las líneas coincidía casi exactamente desde su punto de observación con el lugar en el horizonte donde se ponía el sol. De igual manera, las líneas parecen apuntar a cerros no muy cercanos, pero observables desde la pampa, en los cuales se presume que los Nazca realizaban la ceremonia y las adoraciones a los dioses astros. El segundo grupo de líneas son las que aparecen ante los ojos modernos como pistas de aterrizaje. Por su ancho y largo, se reconocen como rectángulos y algunos como trapecios. Fue mediante este tipo de formas que surgió una de las teorías conspirativas que refiere al contacto con seres extraterrestres. El tercer tipo son las figuras construidas por trazos curvos que se asemejan a pequeños laberintos y desembocan en las pseudopistas de aterrizaje. Finalmente, se encuentran las figuras antropomórficas y zoomórficas y se caracterizan por ser las más famosas por su gran tamaño y precisión. Como sucede con los primeros grupos, estas figuras no parecen poseer un orden, sin embargo, son fácilmente reconocibles. Entre ellas destacan las figuras del mono, la araña, la ballena, el ave, las manos, el colibrí y el llamado los ojos del búho. Una figura de 30 metros de altura con ojos de búho que alza la mirada desde una pendiente, mientras que las demás figuras se encuentran ubicadas en la planicie, esperando por ser descubiertas. Una de las figuras más recurrentes es la del pájaro, la cual se ha repetido más de 18 veces y es solo superada en cantidad por el espiral. La particularidad de estos dibujos es que están formados por una misma línea que parte de un punto recorriendo el suelo, dibujando una figura estilizada y retornando al mismo punto de partida. Ahora bien, en cuanto a la construcción de estos enormes geoglifos, ya se ha mencionado que cuenta con un terreno extenso, ocupado por múltiples figuras de tamaños que ondean entre 700 y 800 metros de largo. Claro está que existen unas mucho más pequeñas, pero es precisamente la magnitud de estas figuras lo que abre la discusión en torno a la construcción. ¿Cómo lograron realizar geoglifos de este tamaño y con una precisión matemática difícil de conseguir, incluso para la época? ¿Cuáles fueron los mecanismos que pusieron en práctica para que 1000 años después de su origen se conserven intactos? Gracias a los aportes de María Reiche con su libro Los dibujos en el suelo de las pampas de Nazca y Palpa, resultado de su investigación en campo que le tomó años realizar, se tiene una teoría bastante exacta acerca de la construcción de las líneas de Nazca. Esos geoglifos se realizaron mediante un proceso que se denomina como proceso de sustracción. Y según lo que se conoce acerca de esta práctica, es mucho más sencilla de lo que se imagina, ya que los creadores de las líneas decidieron solo extraer una serie de rocas oxidadas del suelo e ir moldeando los caminos.
Estas rocas se caracterizaban por presentar un color oscuro y al sustraerlas dejaban al descubierto las capas de la Tierra que no habían sido afectadas por el proceso de oxidación. Por esta razón, las capas conservan un color más claro en comparación con el resto de la superficie. De este modo, con las rocas extraídas, bordeaban las líneas expuestas, lo que le daba una apariencia más nítida y facilitaba su reconocimiento desde las alturas. En cuanto a la precisión, existen dos teorías. La primera menciona que a partir de la demarcación de puntos específicos y a través de un sistema de limitación con cuerdas, se realizó la demarcación de las figuras. Una segunda teoría menciona que las figuras se diseñaron y ejecutaron mediante un sistema de cuadrículas, hechas también con madera y cuerdas, para tratar modelos a escala. En esta segunda investigación, se hallaron algunos diseños en pequeñas dimensiones dibujados en rocas cercanas a los geoglifos. Si bien con esto ya queda casi resuelta una de las muchas preguntas, ¿qué sucede entonces con la durabilidad de las líneas de Nazca? Según diferentes investigaciones, en las cuales era pionera la dama de las líneas de Nazca, como se le reconoció a María Reiche, la durabilidad de los geoglifos se relaciona con las condiciones climatológicas de la región, la cual se caracteriza por poseer temperaturas estables que oscilan alrededor de los 25 grados centígrados. Rara vez llueve y la presencia de aire caliente hace que el viento se desvíe, por lo que evita la erosión del suelo y propicia la conservación de las líneas. Por ahora, parece que no existe nada fuera de lo común con relación a las líneas de Nazca, pero alrededor de la supuesta simplicidad de su construcción están las teorías que pretenden descubrir las razones que tuvieron los Nazca para dibujar geoglifos de este tamaño y con patrones de diseño tan particulares. Existen, como ya lo hemos visto, una serie de teorías que podrían responder a las líneas rectas que se conectan entre sí. El mapa astronómico y la demarcación del recorrido astral parece ser suficiente explicación. Sin embargo, ¿qué sucede con las demás figuras? ¿Qué tipo de mensaje querían dar? Y lo más importante, ¿a quiénes? Las líneas de Nazca están fuertemente vinculadas con la creencia extraterrestre. Para los teóricos, se ha concentrado en darle una explicación sobrehumana a estas líneas. Los geoglifos encontrados, no solo en Perú, sino en parte de Bolivia y Chile, fueron el mecanismo de comunicación que establecieron las civilizaciones antiguas con seres provenientes del espacio exterior. El propósito, según estas investigaciones, era mantener el contacto con los seres que le propiciaban el conocimiento para avanzar a pasos agigantados en su época. El mayor sustento de esta teoría se encuentra en uno de los geoglifos de los cuales ya hemos hablado, los ojos del búho. Esta figura es una construcción antropomórfica que posee ciertas características que lo asemejan a un astronauta y a la posible representación extraterrestre. Con respecto a los espirales, en 1971 un escritor llamado Erich von Däniken, impactado por las características de los trazos y sin tener aún la suficiente información acerca de la elaboración, sostuvo que las líneas de Nazca eran una pista de aterrizaje para naves alienígenas. Por otro lado, un poco más cercano a la realidad, en 1980 surge la teoría de que las líneas podrían tratarse de pistas de carreras para celebrar rituales en forma de competencias deportivas. En cuanto a las explicaciones de origen religioso, en 1977 se plantea que las líneas de Nazca habían sido hechas para ser observadas por los dioses. También se considera que su construcción era una especie de ofrenda para consagrarse en la creencia religiosa de la época, y se cree que las líneas son caminos de peregrinación hacia los rituales que se llevaban a cabo mayormente en la cima de los montículos que rodeaban el lugar. Existen teorías en torno a estas maravillas históricas, y muchas. Las creencias en las que se enmarcan las diferentes concepciones dependen de un contexto sociocultural, académico e incluso religioso que pretende dar la respuesta a un fenómeno tan difícil de entender. Por esta razón, la última teoría abarca las concepciones sociales, culturales y políticas de la época. Para Benny y Silverman, antropólogos estadounidenses, las líneas representan un sistema de presagio relacionado con la llegada
del agua a la civilización. Según la ubicación de las líneas, existe una relación entre el sentido de los cerros y las fuentes de agua. Asimismo, se plantea que estas están relacionadas con el sistema de seques de la cultura inca, que si bien aún no existía, podría haber tomado la idea de sus antepasados. Los seques en la cultura inca eran las líneas que se planteaban para la distribución del agua, según la importancia social y las funciones religiosas. Todos y cada uno de los aportes son la evidencia de que la civilización actual tiene las herramientas necesarias para develar los misterios de las antiguas civilizaciones y precisamente son esas claves para encontrar la verdad que están frente a nuestros ojos. Sabemos con certeza que en el caso de las líneas de Nazca existe un mensaje oculto esperando por ser descubierto. Por tanto, la permanencia en el tiempo de este tipo de maravillas históricas es una señal de que las antiguas civilizaciones tenían como propósito transmitir su conocimiento de generación en generación y se encargaron, mediante su herencia arquitectónica, artística y cultural, de que recordáramos la imponencia de nuestro origen. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.